¿Quieres hacer crecer tu dinero mientras impulsas un futuro sostenible? Invierte de forma fácil, segura y con alta rentabilidad con Enerfip. Desde solo 10 euros, apoya la transición ecológica en Europa y obtén un retorno de hasta el 9,5% anual. Ganas tú, gana el planeta. Regístrate gratis en minutos y empieza a invertir hoy mismo. Enerfip, rentabilidad con impacto. Invertir conlleva riesgos, incluida la pérdida total o parcial del capital invertido. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Oye, pues está quedando muy entretenido el siglo XXI, no me digas que no. ¿Sabes qué pasa? Está la gracia esa que decían siempre de no, el siglo XXI empezó con la caída del muro de Berlín, ¿sabes? Como, no, Sí, no sí, empezó, sí, era. Y luego no, empezó con las Torres Gemelas. Luego no, empezó, ¿sabes? Estamos retrasando el comienzo Empezó con la crisis de 2008. Eso es. No, luego empezó con la pandemia, luego ahora empezó con el desplome de las bolsas. Una cosa, con el apocalipsis zombie va a empezar el siglo XXI. Están tardando. En fin. Hola, soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa. Una para entender mejor qué está pasando en la economía mundial. ¿Qué pasa con esos aranceles que nos han amenazado, anunciado, cancelado, retrasado, promulgado y vuelto a retrasar, a veces en cuestión de días o incluso horas? Las bolsas se han desplomado varias veces en las últimas semanas. La incertidumbre se ha elevado a niveles asociados con recesiones globales. Y crece la sensación de que todo depende de cómo se levante Trump cada mañana. Del presidente de Estados Unidos depende la economía mundial y los planes, la contratación y la inversión de las mayores empresas del mundo, también de las pequeñas, y los ahorros de mucha gente, también las inversiones. ¿Cómo perjudica tanta incertidumbre a la economía? ¿Qué están haciendo las empresas para prepararse? ¿Y los inversores? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué dicen los banqueros y los empresarios en los mentideros económicos? En los 100 días que Trump lleva en la Casa Blanca, que de todo lo que han cambiado más que 100 días parecen 100 años, ¿qué hemos aprendido? ¿Podría llegar a colapsar la economía mundial? ¿Y las empresas? Pues ahora lo hablamos con un periodista que se pasa el día entero hablando con eso que llamamos los mercados, porque Miquel Roig se whatsappea con los mercados, ojo. Pero antes te voy a contar una historia. Una que cuenta Bob Woodward en su libro sobre el primer mandato de Trump, Fear, Miedo. En un pasaje del libro, Woodward narra cómo en 2018 Trump presumía ante su entonces asesor económico Gary Cohn, un prestigioso exbanquero de Goldman Sachs, que los buenos datos de empleo de ese mes eran gracias a sus aranceles, porque Trump lleva dando la tabarra con los aranceles desde hace más de una década. Aquel asesor, Gary Cohn, le rebatió al presidente en el despacho Oval que no, señor presidente, que los aranceles destruían empleo en Estados Unidos y además era imposible que los buenos datos se debieran a los aranceles porque ni siquiera habían entrado en vigor todavía. Trump, por supuesto, no dejó que la realidad se interpusiera en su visión del mundo, porque Trump sigue diciendo lo mismo que decía en aquella primera legislatura. La única diferencia es que ahora ya no tiene cerca asesores que le lleven la contraria y le intenten parar los pies. De hecho, Bob Woodward cuenta en ese libro que Cohn y otros asesores que tenía entonces en aquel primer mandato estaban muy preocupados por lo lejos de la realidad que vivía el presidente y le escondían a Trump documentos de su escritorio para evitar que se retirara de importantes acuerdos comerciales, que subiera de pronto aranceles o que lo retirara, vaya, lo que está haciendo ahora. Y en su segunda legislatura, Trump se ha preocupado de no tener cerca ninguno de esos adultos en la sala que le trataban de explicar que sus ideas eran descabelladas y le escondían documentos para que no pudiera firmarlos. Así que muchos de sus planes frustrados de la primera legislatura los está llevando a cabo en esta y a toda prisa. Y lo más increíble de toda esta incertidumbre es que ya estábamos avisados. Lo más sorprendente es que los mercados presuponían que Trump sería racional, que el hombre que instigó un asalto al Capitolio velaría por el sistema, que el hombre que decía que el arancel era la palabra más bonita del diccionario no lo diría en serio. Todo esto ya se sabía, y aún así a Wall Street le ha pillado por sorpresa. ¿Pero por qué? ¿Por qué creyeron que el hombre que quebraba casinos y recomendaba inyectarse lejía para el COVID sería racional en los mercados? ¿Por qué, Miquel? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, aquí es muy curioso esto que comentas, ¿no? Porque los mercados al principio lo que decían es, no, tranquilos, no habrá aranceles. Luego, a medida que avanza el señor Trump gana las elecciones y empiezan a escuchar su retórica y dicen, bueno, habrá aranceles, pero serán pequeños.
luego llega el día de la liberación. Son solo para negociar. Claro. Sí. Luego, bueno, habrá aranceles muy grandes, pero será poco tiempo. Entonces, ahora estamos en esa fase de que en teoría va a ser poco tiempo, pero hay 90 días para negociar. Esos 90 días que se ha dado Trump para negociar, puede pasar cualquier cosa. Igual la negociación se va por otro lado y nos acabamos encontrando al día 90, que cae alrededor del mes de julio, si no recuerdo mal, con la locura esta que presentó el día de la presunta liberación de Estados Unidos. El Liberation Day. A lo mejor conviene recordar que esto no es habitual en los mercados. Vivir todos los días pendiente de que pueda haber ese nivel de oscilación, porque en los mercados han pasado muchas cosas a lo largo de los años, pero la crisis actual, la que vivimos en marzo, con esos, ¿cuántos fueron? 12 billones que se evaporaron. Locura. Trillions. Sí, o sea, billones de los nuestros, no de los suyos, los de Estados Unidos. El tema aquí es que los mercados están acostumbrados a gestionar la incertidumbre, pero no tanta. Es decir, es más, la incertidumbre es un hecho que es esencial, es una parte intrínseca de los mercados. Si no hubiera incertidumbre, no habría mercados. Lo que le da vidilla. Si todo el mundo supiera en cada momento cuánto vale cada cosa, no hay mercado posible. Lo que hay es un cruce de estimaciones, o sea, yo compro a un precio y alguien vende a ese precio. Los dos creemos que tenemos razón, porque voluntariamente estamos pactando un precio. Si luego la acción sube, alguien se estaba equivocando, y si luego cae, el que se está equivocando es el otro. El tema es que las dosis de incertidumbre que está metiendo ese señor en el mercado son nunca vistas. El otro día hay un índice que se llama el World Uncertainty Index, que recopila un poco todo el nivel de incertidumbre global que hay en el planeta, ¿no? En todo el mundo. Y entonces se ve, tú con ese índice puedes ver pues cómo la pandemia se dispara, cómo la crisis financiera se dispara. Pues muchos de esos indicadores, en marzo, antes de saber que el señor se había vuelto loco y había puesto que se había vuelto loco y se había decidido a cumplir su programa electoral, porque aparte que este es una nueva sorpresa los aranceles, si los lleva prometiendo desde la primera legislatura. Eso es, pero ahí, el índice de incertidumbre ahí ya estaba en máximos. Ya está, y todavía no habíamos sabido. Pasa que es un índice que se actualiza cada trimestre. Y entonces ahora mismo en abril se actualizó el trimestre 1 del año. Para el trimestre 2 hay que esperar a julio. Pero claro, imaginaos, si ya estamos en niveles de incertidumbre récord desde que hay este índice que se registra desde hace décadas, y todavía no había llegado el índice de la liberación, imaginaos cómo va a estar ese índice de incertidumbre en abril. O sea, es una locura. Es que es muy interesante esto que decías de bueno, se nos acumulan en 2021 muchos momentos de incertidumbre disparada. Vamos teniendo ya una experiencia en esto de los apocalipsis. La pandemia, Lehman Brothers, fueron niveles de incertidumbre récord. Creíamos que estábamos viviendo el momento de mayor incertidumbre de nuestra generación y siempre viene otra sorpresa que lo supera. La diferencia es que esta vez no es una catástrofe natural ni algo inesperado. Es que sabemos qué lo provoca y normalmente son las personas que están en la Casa Blanca las que intentan frenar la debacle de los mercados. Y aquí está en su mano pararlo con una sola palabra. Bueno, a lo mejor dos, stop aranceles. Y sin embargo, lo provoca una persona, es autoinducida, es una incertidumbre desconocida en ese sentido. Es que es de error humano. La tesis es, no, peor, si fuera un error sería es decir, el tema es lo que decías, que o de es 73 millones de humanos. Al final, aquí el gran problema, la situación es que el mundo es cada vez más complejo y la complejidad del mercado aumenta con la complejidad del mundo. Entonces, pero normalmente es una complejidad que viene dada de factores externos, de pues que las cosas se complican, de que Rusia invade Ucrania y te cambia todo el tablero energético de Europa, de que en Gaza está el ataque terrorista en Israel del 7 de octubre y todo el panorama geopolítico de Oriente Medio pues se desmorona de un día para otro. Y esas situaciones, pues los mercados se adaptan, pero les vienen de fuera. El problema es que tenemos ahora mismo al presidente de la mayor economía del mundo que está boicoteando conscientemente esos mercados. Y claro, eso es algo que es totalmente nuevo, porque ¿cómo reaccionas a eso? Eso te mete un nivel de incertidumbre en la toma de decisiones diarias de los empresarios, de los consumidores, de los propios políticos que tienen que legislar, que es corrosivo. Es corrosivo. La incertidumbre ahora mismo, esos niveles de incertidumbre son corrosivos. O sea, la incertidumbre es necesaria, es un poco como el colesterol. Está la incertidumbre necesaria y luego la que te mata. Pues estamos metiendo unas dosis de que te mata que está
bueno, que yo no sé si cuántas semanas más vamos a poder sobrevivir con este nivel de tensión. Yo sé que tú hablas con los mercados todos los días. Están los mercados como que Gila. se pongan, ¿no? Eso es. Yo estuve el otro día, yo voy a hablar con un banquero, porque si no, cuando venga Miquel a pausa, no voy a tener yo, ¿no?, de hablar de tú a tú, de no, me han dicho mis fuentes, pues anda que las mías. No, pero me llamó la atención que hablando con un importante banquero de Madrid, me decía que, digo, pero lo de Trump, ¿de verdad no lo visteis venir? Si es que lo llevaba en el programa electoral 3 veces. Es que ni siquiera era un plan oculto. Esto dijo que iba a pasar y lo está haciendo, que políticamente no se le puede reprochar. Y me decían, hombre, es que no, lo que tú decías, al principio era la fase de negación, y luego ya cuando cada vez estaba más cerca, decía, no, hombre, pero es que, ¿cómo vamos a pensar que es tan tonto? Esa fue la palabra que utilizó, tonto, el presidente de Estados Unidos, de pensar que es buena idea que se fabriquen en Estados Unidos las zapatillas deportivas, o que se ensamblen los teléfonos móviles, que esto es lo que está proponiendo, el de que todo lo que tenga que ver con la economía estadounidense se haga aquí. Pensábamos que era un farol, que era un arma de negociación. Y ahora le pregunté y dice, bueno, ahora ya no lo descartamos. La variable de la estupidez ya no está descartada. Que la decepción fue tan grande porque los que saben que los aranceles son una idea horrible pensaban que es tan estúpida la idea y que distorsiona tanto la economía que no se iban a aplicar. Pero es que incluso los que pueden llegar a pensar que los aranceles son una buena idea, o incluso, oye, es legítimo, alguien puede pensar que un arancel determinado en un determinado momento para una industria tiene sentido. De hecho, es verdad, todos los países del mundo tienen aranceles. Es decir, el arancel se convive con los aranceles. El problema es que incluso la gente que puede pensar que el arancel es una buena idea, cuando vio lo que había hecho, que es coger el déficit comercial con cada país... 10% a todos. 10% a todos. Y luego coger el déficit comercial de cada país, dividirlo entre dos y decir, esto es lo que usted a partir de ahora va a pagar por vender en Estados Unidos. Claro, es que incluso los que estaban a favor de esa idea dijeron, pues este señor... Es que esa fórmula económica no tenía ningún sentido. Ningún sentido. Entonces, perdió a los que ya tenía perdidos, que es los que creían que los aranceles eran una mala idea, y perdió a los que creían que los aranceles pueden llegar a ser una buena idea. Pero claro, no así. Y claro, ese nivel de corrosión que hubo en el mercado, de decir, oye, ¿en manos de quién estamos?, fue lo que provocó las grandes caídas de la bolsa y sobre todo de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que ahí fue donde el sistema empezó a resquebrajarse, porque la bolsa, vamos a ver, esto es como, había un meme que es un 20% en Wall Street, lo llaman un lunes negro, un 20% abajo en el Bitcoin se llama lunes, ¿no? pues que cayeran los bonos es como ya la siguiente derivada de seguridad y tal, que el activo libre de riesgo por excelencia de Estados Unidos se pegara la castaña que se pegó después de los días posteriores del Liberation Day. Los bonos, para entendernos, es donde invierte la gente que no quiere riesgo. Eso es. O sea, tú dices, que todo se va... Las letras del tesoro. Eso es. Todo el mundo se está yendo por el desagüe. Quiero algo que cero riesgo, y se compra el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años y dentro de 10 años eso va a valer lo mismo, lo que yo he puesto, y voy a ir cobrando religiosamente intereses año a año durante los 10 años. Cero preocupaciones, cero riesgos. Pues eso empezó a resquebrajarse. Y ahí es donde empieza la gente a preocuparse, ¿verdad? Dice, ojo, que es que ya no es que la bolsa cae, es que el Treasury americano, el bono del Tesoro, está cayendo. A ver si lo que va a estar en juego aquí ya no es que los aranceles son una mala idea y la economía se va a la recesión, porque una recesión se sale. A ver si va a ser que la gente está dejando de confiar en Estados Unidos como motor económico del mundo. A ver si va a ser que el estatus de divisa de reserva global, de la supremacía del dólar en todo el mundo, se está resquebrajando. Porque como sea eso, cambia el paradigma. Ahora mismo tú coges las carteras modelo de los robo-advisors, que son la gente que coge a los robots y les dice, asígname la forma más eficiente en la que históricamente se ha distribuido las inversiones para que yo tenga la rentabilidad riesgo, pues la mejor cartera de inversión. Pues una cartera de inversión 60-40, que es 60% bolsa y 40% bonos, tiene más del 50% de sus activos en Estados Unidos, por decreto.
Entonces, porque era lo seguro. Claro, tú dices, bueno, Standard & Poor's, 35% de Standard & Poor's o de bolsa estadounidense. Bonos americanos, 10% para dar estabilidad. Bonos corporativos americanos, 7-8%. Claro, si un 30% de tu cartera, 35% son renta variable estadounidense, 10% es renta fija estadounidense pública y 7-8 es renta fija estadounidense privada, pues la mitad de tus ahorros están en Estados Unidos. Y la gente dice, a ver si no va a tener que ser el 50%. Y va a tener que ser el 30%. No digo salirse, la gente no va a vender todo Estados Unidos. Pero dices, bueno, igual 50 ha sido mucho. Si esto va a ser lo que va a estar en la Casa Blanca en los próximos años, pues igual hay que reducir. Y al revés, hay gente que está viendo que habiendo caído tanto la bolsa, se está apalancando, se está endeudando para meter ahora más pasta porque dice, claro, ahora es el momento. O sea, peor que ahora no vamos a estar. Yo, desde luego, no pongo la mano en el fuego por tal afirmación ahora mismo. Hay un el columnista especialista en inversiones, o uno de ellos, que tiene dos muy buenos, del Wall Street Journal, que se llama Jason Zweig. En los primeros días de las caídas que caía el Standard & Poor's un 5% cada día y la gente no sabía cuál se pecar. Hemos visto que ha rebotado y bueno, más o menos... ¿Dónde estaba el suelo? Claro, la gente en ese momento, 5%, bueno, ¿y hasta cuándo, no? Y entonces hizo un artículo muy bueno en el que decía que en este tipo de situaciones hay que tener la cabeza fría y clasificar las decisiones que uno toma en tres. Una son las decisiones de las que tienen potencial de que te arrepientas toda la vida, ¿vale? Entonces, tú imagínate, tú tienes tus ahorros, la bolsa cae un 20% en 3 días y no sabes si va a caer otro 20% o va a rebotar y va a subir, lo que tú decías. ¿Qué puedo hacer yo de lo que me puedo arrepentir toda la vida? Pues imagínate, si lo vendo todo y mañana rebota, pues diré, pues el día que vendí, o rehipoteco mi casa y meto todo ahí porque sé que va a rebotar y al día siguiente otro 20% abajo. Pues te vas a arrepentir toda la vida. Por lo tanto, no hagas nada de eso. Luego, segunda categoría de decisiones. Aquellas en las que hay potencial de que te arrepientas, pero al año que viene te habrás olvidado de que te has equivocado. Y ahí que hay pues un rebalanceo de activos. Es decir, pues si yo tenía una cartera agresiva del 70% o 80% bolsa, 20% renta fija, que eso es que te va un poquito el mambo y quieres aprovechar todas las subidas de la bolsa, pues voy a pasar la 60-40. Vendo un poco de bolsa, compro un poco de bonos y, oye, si mañana sube un 20%, pues subirá menos de lo que yo esperaba, pero subirá. Y si sigue cayendo, oye, pues me he quitado renta variable, que es riesgo, y lo he metido en bonos que en teoría pues suben y me compensan la caída. Y entonces esas, pues tómalas si quieres. No estás obligado a tomarlas, pero ese tipo de decisiones las puedes tomar. Y la última era decisiones de las que nunca te vas a arrepentir, que es revisar tus gastos mensuales y recortar los superfluos, claro, y ahorrar más. Esa es la parte de lo que nos vino a contar Clarissa Sekulits a principio de temporada, ¿verdad? La de hacer una mejor gestión de gastos y de ahorro, que nadie va a tener ningún pero. Aquellos que se animaron a invertir después de aquel episodio y ahora ya han visto muy mermados sus ahorros, que algún oyente de Pausa me consta que está ahí. Un abrazo muy fuerte del equipo de Pausa y diré en defensa de Clarissa Sekulits que su mensaje fundamental siempre fue el largo plazo. El largo plazo. Y que es verdad que yo recuerdo el susto que me llevé. Aquí lo conté, sé lo que se lo contaba una vez a Agustín Monzón, otro de nuestros grandes expertos en bolsa, de valor añadido en El Confidencial. Agus se reía mucho de mí cuando se enteró que el día que por fin me atreví, después de 15 años en periodismo económico, y dije, venga, voy a abrirme un fondo, voy a invertir en bolsa. La semana después, Putin invadió Ucrania. Ya, pero es verdad, han pasado 5 años y aquello ya se había recuperado. O sea, que de todo se sale, como decía Clarissa. Aquí lo importante es saber que nadie sabe lo que va a pasar. O sea, la incertidumbre es ahí. O sea, ahora mismo, por mucho que la gente diga, no, nadie sabe. Ahí puede pasar cualquier cosa que distorsione cualquier escenario. Lo importante es saber a qué horizonte estás invirtiendo tú. A ver, si estás invirtiendo para una casa y necesitas el dinero para pasado mañana, lo normal es que no tengas todo en bolsa, que lo tengas en algo más, pues, más renta fija o en depósitos bancarios. Pero si tú estás invirtiendo a largo plazo, pues para la universidad de tus hijos, para tu jubilación... Si es para la jubilación, bien. Si tienes 60 años y estás invirtiendo para la jubilación, el mandato de Trump se te va a hacer muy largo. Eso es. Depende de cuántos años te hagas. Pero es verdad que esto, si tú vas a largo plazo, es una oportunidad de compra.
Porque claro, a largo plazo, 5 o 10 años. Y esta duda, Miquel, que le tienen ahora todos los pequeños inversores, todos los ahorradores, porque cualquiera que tenga un plan de pensiones se habrá acordado de Trump en estas semanas, las tienen también las empresas, que este es el asunto. Las decisiones, porque esta economía que hacemos a nivel casero, luego, claro, las empresas y las multinacionales toman un montón de decisiones todo el rato a largo plazo y ahora no pueden, claro. No saben si Trump va a rectificar, si cuando acabe esta pausa, qué famosa hizo Trump la palabra pausa con los aranceles, va a durar o no va a durar, si va a entrar en razón, si realmente esa idea de ponerle las tarifas, los aranceles a China va a generar una guerra comercial de dimensiones desconocidas. Todo tiene ahora dimensiones desconocidas. ¿Cómo se están organizando las empresas? Tú cuando hablas con los mercados, tú cuando hablas con el IBEX, que le dices al IBEX que se ponga, ¿a ti qué te dicen? Pues tengo una mala noticia y otra peor. Que es la mala noticia es que la incertidumbre es uno de los principales factores que contraen la economía, porque los inversores, o sea, la inversión, por definición, si nos vamos a la fórmula matemática estándar del PIB, uno de los componentes es la inversión. Si la inversión y el consumo privado, si la inversión y el consumo privado decaen, el PIB cae. Entonces, si el resto de componentes se mantiene igual, ¿eh? Entonces, la incertidumbre que hace que las empresas no inviertan. El otro día hablando con los mercados, como dices, el máximo responsable de uno de los grandes fondos de capital riesgo de España, que están acostumbrados a hacer operaciones aquí en España de 1.000, 2.000, 3.000 o 5 o 6.000 millones de euros, cuando Trump dijo, vamos a hacer una pausa, dijo, ¿sabes qué? Pues nosotros también. Porque claro, cuando haces una operación de estas características, tienes que saber al menos las 4 cosas claves, tener una previsión. Es decir, luego te podrás equivocar, pero tú para justificar a tus clientes, incluso con quien estás negociando los precios que le estás ofreciendo por determinados activos, tienes que tener claras una serie de premisas. Oye, ¿a cuánto esperamos que estén los tipos de interés? ¿A cuánto esperamos que esté el euro con el dólar? ¿Va a haber un arancel del 200% a los productos chinos o no va a haberlo? Entonces, si tú no tienes claro ciertos parámetros, no puedes poner un precio a una empresa o a una operación empresarial. Entonces dice, ¿para qué nos vamos ahora a empezar a meter en negociaciones con gente para vender o para sacar a bolsa o para fusionar empresas si no... Es que no nos vamos a poner de acuerdo en las premisas básicas sobre las que buscar una valoración. Entonces, todo parado. Entonces, ¿todo parado qué quiere decir? Pues que el PIB se contrae, porque las operaciones que iban a pasar no pasan. De momento, la parte optimista es que, bueno, mientras se pospongan, ¿sabes? Es decir, no van a pasar en el trimestre 1. Bueno, pero si pasan en el trimestre 2, pues cuando acabe la incertidumbre, pues claro, hay operaciones que luego ya igual no se hacen nunca, porque ha pasado el momento, porque era ahora o nunca. Entonces, resumen, la incertidumbre te comprime o te lastra el PIB siempre. Y luego la noticia peor, que es que incluso cuando la incertidumbre es buena, o sea, es decir, cuando hay incertidumbre pero sobre cosas buenas que te van a pasar, eso perjudica la inversión de las empresas. Me explico. En el primer mandato de Trump, él anunció una gran bajada de impuestos. El tipo del impuesto de sociedades de Estados Unidos pasó del 35% al 21%. Y eso para las empresas que pagaban el 35% de impuestos y pasarían a pagar el 21%, pues es una buena noticia. Esa era la parte de su programa electoral que se creían las empresas. Eso es, ese está todo el mundo encantado de creérsela. Sí, esa se la creían. Eso es. ¿Qué pasó? Que luego se vio que, claro, desde que tú ganas las elecciones hasta que implementas... Pues eso, es muy complejo. El impuesto de sociedades en Estados Unidos es muy complejo. Tienes que ver pues qué tipo de cosas bajan, que si las deducciones se quedan igual, si no, en un estado, en otro, en Delaware. Pues se vio cómo aquellas empresas que presuntamente más se iban a beneficiar de esta bajada de impuestos se dividían en 2 grupos. Los que tenían muy claro que se iban a beneficiar, por tanto aumentaron la inversión, pero los que no tenían claro cómo. Sabían que se iban a beneficiar, pero no si mucho, poco o regular. Entonces, ¿qué hicieron? Pararon la inversión.
O sea, que la incertidumbre actúa como un impuesto en sí mismo. Claro. Genera una distorsión y lastra las decisiones empresariales. Entonces ¿y qué hemos tenido? Pues que ya sabemos que en el primer trimestre de Estados Unidos la economía estadounidense se ha contraído un 0,3%. ¿Casualidad? No lo creo, querido amigo. ¿Por qué? Pues porque es lo que tenía que pasar. Hay incertidumbre y tú contraes o esperas o pones en pausa tus decisiones de inversión, y las decisiones de inversión son un componente muy importante del PIB, por tanto, lastras. Y luego otra, los consumidores. Los consumidores consumen, obviamente. Entonces, el 70% del PIB de Estados Unidos se basa en el consumo privado. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos a una sociedad totalmente polarizada, en las que ya no se hablaba, 50% republicano, 50% demócrata, en el cual el 50% republicano confía en que, bueno, Trump, sí, esto de los aranceles no lo vemos claro, pero bueno, al final se arreglará. Y los demócratas creen que la economía se está yendo por el desagüe. ¿Qué pasa? Esa mitad de población y de consumidores estadounidenses que creen que esto se va por el desagüe, ¿qué hacen? Pues ahorran, reducen gasto y frenan decisiones de compra. Entonces tienes a la mitad del motor económico estadounidense, la mitad está con miedo y no compra. Y el 15-20% de que se depende de la inversión, pues está pues a la espera, en pausa. Y están tomando también decisiones que en unas condiciones normales económicas no tomarían. Leía el otro día, comprando inventario y acumulando cosas que si no fuera por esto no harían y que no estaban previstas en ningún plan. Hay otras distorsiones distintas, claro, de decisiones de intentar anticiparse a lo imprevisible. Eso es. Es verdad que, por ejemplo, en favor de Trump, vamos con ello. Diré que es verdad que este menos 0,3% que se ha contraído la economía de Estados Unidos, puede haber un componente, pero no todo, pero es verdad que puede haber un componente de gente que ha adelantado compras y operaciones antes de que llegaran los aranceles en el cuarto trimestre de Estados Unidos, pues en el cuarto trimestre del 2024, pues para yo qué sé, la mítica empresa, van a haber aranceles al vino, pues mandas palés de vino ahora para que no lleguen los aranceles después. Pero es verdad que una parte de eso ha podido afectar también positivamente al primer trimestre. Hombre, entonces, y en el informe del FMI, que me alegra a mí que me hagas esta pregunta, que no me has hecho, nadie hacía ninguna previsión de contracción de la economía estadounidense en enero de 2025. Claro. Era un país que estaba fuera de toda duda, que estaba creciendo, la economía iba bien, o sea, que se ha generado un problema que no existía. Que esto también, claro, la economía, si viniéramos de una inercia mala, pero el problema en todo caso hubiera sido la inflación y ya estaba remitiendo en 2024. O sea, que quiero decir que este problema es inducido, no hay... Totalmente. No hay ninguna otra que causa. ese es el gran drama, que es que está hecho autoinfligido. Entonces, por eso es también difícil para un operador en el mercado y para un directivo que tiene que tomar decisiones de inversión poder racionalizar esto, decir, pues que normalmente esto pasa porque no queremos que pase, y los que nos tienen que ayudar, que es el gobierno, pues actuará bien o mal, pero con voluntad de ayudar. Y aquí lo que se está viendo es que nos están... Pues, y las empresas, ya no tanto los fondos de inversión que comentaba, sino las empresas, ¿qué hacen? Porque sin saber cuánto les van a costar las cosas que compran, venden, que exportan las empresas españolas y las empresas estadounidenses, ¿qué hacen ante este panorama? Pues mira, de momento lo que han hecho, sabes que ahora es temporada de resultados en Estados Unidos, y las empresas están publicando cuánto han ganado en el trimestre, ¿no? En el primer trimestre del año. Pues lo que han ganado, o sea, normalmente una empresa cotizada lo que hace es cada trimestre te publica cuánto dinero ha ganado y te dice cuánto espera ganar el resto del año. Y esto es lo que se llama el forward guidance, ¿no? Como una previsión a futuro de cuánto van a ganar, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues que las empresas han dejado de hacer la estimación a futuro. No lo hacen siquiera. No lo hacen, o sea, que pongan unos memes de estos que estaban saliendo. Han dicho, pues no sabemos. ¿Qué le voy a decir? O sea, pues eso, pues depende. ¿Cuánto va a ganar usted este año? Depende. Pero es muy fuerte que ni siquiera hagan ninguna previsión, ni amplían la horquilla, ni nada. Por no generalizar. Gente que lo ha hecho ya. General Motors, JetBlue, Volvo, Snapchat. Y claro, esta gente ha presentado
a finales de abril. Y ya, pues eso, ha dicho que no, que para el resto del año, que en ya la reunión veremos. con accionistas sale el consejero delegado levantando mucho los hombros y diciendo, ¿qué te cuento? Pero mira, y otros que han reaccionado también. UPS, que se encarga de la paquetería, de repartir paquetes, claro, muy vinculado al comercio electrónico. Cuando tú, otra de las grandes farsas de los aranceles es que los paga el país o el fabricante que los fabrica. No, perdóname, el arancel lo paga el importador, como sabe cualquiera que haya hecho una compra por internet de un producto fuera de España o de la Unión Europea, sujeto a aranceles. A usted le llega una notificación de la aduana que le dice, oiga, o me paga usted 20 euros o este producto no cruza la frontera y no va a llegar a su casa. Y lo paga usted. Entonces, UPS, que una parte importante de su negocio depende del comercio internacional, ha dicho que va a despedir a 20.000 personas. Porque ya lo necesita. Y Amazon hizo un amago de querer explicarle a sus clientes en Estados Unidos cuánto iba a subirle el coste de cada producto por los aranceles. De esto no soy yo, este es el gobierno de Estados Unidos. Y hizo una llamada a Trump a su amigo Bezos a decirle que no y lo retiró. Y claro. Pero es que es alucinante. Yo por ejemplo, tú hablas con empresas españolas que venden en Estados Unidos y claro... es verdad que hay dos casuísticas. Está la empresa que fabrica en España, pero tiene distribuidores allí locales, o una empresa estadounidense que le compra el producto. Pero claro, luego está la compañía española que fabrica aquí, pero luego ha creado una filial en Estados Unidos para vender allí. Entonces, claro, ahí sí que es verdad que quien paga es la propia empresa. Porque claro, imagínate, Camper, los zapatos de Mallorca. Fabrica en Mallorca, fabrica en todo el mundo, en Vietnam, en donde sea, y los manda a Estados Unidos. Pero quien compra esos zapatos en Estados Unidos es Camper USA. Entonces ahí sí que es verdad que quien paga el arancel es la misma empresa, pero porque da la casualidad de que lo tiene integrado tanto la compañía que vende como tal. Pero si Camper, por ejemplo, vendiera solo en tiendas de Estados Unidos independientes o en cadenas de Estados Unidos que le compran a él los zapatos, en ese caso quien paga físicamente el arancel para que entre en Estados Unidos es la compañía estadounidense. Y luego, en cualquier caso, pague Camper o pague quien sea, ese arancel se traslada al producto final y quien acaba pagando siempre los aranceles es el consumidor. ¿Sabes qué me estaba imaginando? Porque hay empresas, creo que Nintendo era una de ellas, empresa japonesa en este caso, que han paralizado el lanzamiento de sus productos en Estados Unidos. El gran lanzamiento de la última consola de Nintendo está parado para Estados Unidos porque no saben cuánto va a costar y no son baratas, precisamente. Y claro, yo no sé hasta qué punto no están empezando a sopesar la necesidad de ampliar mucho lo que manden a Canadá. Porque esto ya lo recordamos del telón de acero, cómo se resolvían estas cosas, ¿no? ¿Cuánto universitario va a cruzar a Vancouver a comprar más barata la consola? Cree que no se lanza en su país. ¿No te parece increíble que esto pueda pasarle al consumidor estadounidense? Pero tú imagínate que imagínate un cargamento de consolas de Nintendo, de quien sea, desde Japón o desde China, desde la fabriquen, igual tarda 7-8 días en llegar el barco al puerto de Seattle, donde sea. Con el nivel de incertidumbre que hay ahora política, tú no sabes si desde que sale el barco con el cargamento hasta que llega va a haber subido o bajado el arancel. Es que es una apuesta. Entonces, claro, ¿tú qué haces? Paras porque no sabes. Es que incluso que te pueda beneficiar, paras, porque no tienes la certeza. Y eso que es un cargamento menos, los estibadores del puerto de Seattle descargan menos paquetes, cobran menos... Y es una cadena. Hay una serie que te recomiendo, si no la estás viendo en Filmin, Soviet Jeans. I would like to have your jeans and your sunglasses. I can offer you a good money for them. Do you want to take my jeans off? Yes. Why not? Está ambientada en los años 70, aunque es actual, es una serie estonia. No sé qué tal estás en las producciones estonias últimamente. No acostumbro. Pero refleja cómo de repente el negociaco que era para los países que estaban en la Unión Soviética conseguir vaqueros Levi's en Finlandia o intentar imitarlos. Y no quiero hacer spoiler de cómo lo van resolviendo, pero la serie es muy buena, de verdad. Y claro, te ambienta una cosa que parece muy loca y que era
vender, destraperlo historias al otro lado del telón de acero, y eran los productos americanos a los que la música americana, los vaqueros, toda esa era la gran aspiración de los que estaban en el país comunista. Y ahora imaginar que, claro, que son los propios americanos los que se tienen que cruzar a México o a Canadá a comprar más baratas los productos, es un contrasentido. Claro, que para contrasentidos, que sea el Partido Comunista Chino el que quiera liderar ahora el capitalismo global, porque esa es la siguiente, ¿no? Multilateral y el comercio. Esta es la siguiente fase. Si esto de los aranceles no ha sido el momento en el que China consigue ser el líder de la economía global, ahora que los inversores desconfían tanto de un Estados Unidos del que sorprendentemente no te puedes fiar. Totalmente. Cuando lo que hablábamos antes del dólar, cuando el dólar empieza, o cuando empiezan a surgir dudas sobre la hegemonía del dólar, tú lo que haces es buscar una alternativa inmediatamente. O sea, el dinero es como la energía. Eso no se crea ni se destruye, se transforma. O sea, si yo necesito un activo seguro, está aquí, entonces cuando vendo, busco un sitio donde llevarlo. Entonces China es como el gran rival geopolítico y económico de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que China también tiene sus cosas. Entonces China, tú metes dinero en China y el gobierno chino, pues seguridad jurídica hay poca. Entonces sí, tú no sabes qué va a pasar ahí. Si un, yo qué sé, Jack Ma, el de Alibaba, estuvo meses desaparecido, la gente no sabía literalmente qué había pasado con él y si estaría vivo o muerto. O en el empresario más poderoso, claro, del país. Y ese señor estuvo desaparecido de los focos y nadie sabía nada, pues imagínate el resto. Lo que pasa que ahí, para mí esto es demuestra un poco cómo la Unión Europea se está durmiendo en los laureles, porque si tú quieres estabilidad jurídica, quieres un mercado con un mercado interior grande, quieres un cierto equilibrio institucional, the place to be. Claro, somos the place to be. Es que si tú sales de Estados Unidos y buscas una alternativa, debería ser Europa. ¿Qué pasa? Que Europa no es un gran mercado de 500 millones de personas. Son 27 mercados que unidos hacemos 500 millones de personas. Y nos lo ponemos relativamente fácil entre nosotros para poder comerciar. Pero realmente no hay unos eurobonos, no hay un fondo de garantía de depósitos común. Imaginaos si cuando se produce una crisis o unas dudas sobre el dólar, hubiera realmente un mercado de eurobonos totalmente líquido y profundo como es el estadounidense, que pudiera ser una alternativa al inversor internacional que busca cierta estabilidad. Lo que para mí sería, si yo fuera un funcionario europeo, un político europeo, me tomaría como un fracaso el hecho de que cuando Estados Unidos empieza a tambalearse, la gente no mirará a Europa. Bueno, pero sí están mirando a Europa, incluso los propios estadounidenses son los que lo tienen para claro. Para venir a vivir. Pero digo como alternativa, o sea, ¿por qué el euro no debe poder ser una reserva de divisa internacional? Bueno, sobre todo porque uno de los riesgos con China, sobre todo para los inversores, es el riesgo de devaluación del yen constante. Claro, que tampoco es que sea ahora un momento jauja de que diga todo el mundo China. Aparte que es una divisa que está totalmente manipulada. Y de hecho eso es uno de los grandes argumentos de Trump contra China. Oye, usted ha estado manipulando de forma artificial el tipo de cambio del yuan y usted está exportando por encima de sus posibilidades. Así que quiero despedir al presidente de la FED, ¿no? Eso es. Para demostrar para ver que aquí manipulamos todos. Pero el hecho de que Europa no sea la alternativa clara y evidente de tal, deja ver, yo creo que algo estamos haciendo mal aquí. Acordaos de una frase que dijo Donald Tusk hace unas semanas, que era cuando Estados Unidos se amenazó con dejar a Ucrania sola y al amparo de Putin, o de salirse de la OTAN y tal, que dijo Donald Tusk, el primer ministro de Polonia. 500 millones de europeos están pidiendo a 300 millones de americanos que les defiendan de 140 millones de rusos. Y yo creo que esa frase resume muy bien cómo en Europa deberíamos creérnoslo un poquito más. Y dice, pues somos un continente con sus problemas, con su demografía cada vez más envejecida, pero seguimos siendo el mercado interior más grande del mundo. Si realmente creamos un mercado financiero, un mercado de capitales profundo, no veo por qué no debamos poder competir con Estados Unidos. Y lo que tenemos que poner es las pilas para
poner las cosas más fáciles para que los próximos Google, los próximos Amazon y los próximos OpenAI se creen ahí en Málaga, en lugar de en Silicon Valley. Miquel, tú fuiste corresponsal en Bruselas muchos años. Sí, soy culpable. Así que también tienes el teléfono de Bruselas. Esto Por que supuesto. decían en el despacho Valde. Yo quiero llamar a Bruselas, yo quiero llamar a Europa, ¿y quién se pone? Bueno, pues tú tienes el número. Pero también pasa en las redacciones de Madrid, en las redacciones del periódico, que te van a decir, oye, ¿qué dice Bruselas de esto? ¿Y qué dice Bruselas de esto? Realmente no hay un cambio... No hay un cambio de mentalidad. Hablaremos con Nacho Alarcón, por cierto, que va a venir para que podamos hacer una pausa en profundidad de, madre mía, los europeos, ¿dónde vamos? Esto es un poco de spoiler de final de temporada. Pero ahora mismo, con respecto a las empresas, las inversiones y demás, están en Bruselas, donde va todo tan lento, con Trump que cambia todo en un tuit. A ver, Bruselas, el problema de Bruselas es eso, que es que no existe Bruselas como tal. Bruselas es un recurso al que recurrimos muchos para tratar de simplificar una realidad muy compleja, que son 27 países con 27 intereses no necesariamente alineados, tampoco necesariamente discrepantes o incompatibles. Bueno, eso pasa con Madrid. Pero Madrid también es un ente abstracto que no existe en realidad. Eso es. Pero lo que sí que hay es una conciencia de que Estados Unidos, que los valores, los pilares que han mantenido el sistema global desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, que han pasado pues 80 años, si no han desaparecido, ya no al menos como mínimo no los podemos llamar pilares. O sea, ya son pues cosas que están ahí y que a veces estarán y a veces no estarán. Estados Unidos, pues yo no creo que Estados Unidos sea Trump. Es decir, yo no creo que el 100% de los estadounidenses opinen o estén validando lo que está haciendo Trump. Pero sí nos hemos dado cuenta de que Estados Unidos puede ser como Trump. Es decir, que si gana las elecciones por el 51% de los votos, como ha pasado, pues Estados Unidos se puede convertir en esto que se está convirtiendo desde el 20 de enero. Y eso nos tiene que hacer recalibrar un poco nuestras prioridades. Y si ni aún así se hacen los eurobonos, cuando claro, se van a hacer. Es decir, si ni así vamos a sacar el Fondo de Garantía de Depósitos, si ni así vamos a avanzar en eurobonos, claro. Pero ojo, que esto también es muy fácil criticar a los del norte y decir, es que usted no quiere eurobonos, ya, pero esto que el norte dirá, pero si vamos a emitir deuda conjunta, usted me tendrá que dar voz y voto en su presupuesto también, ¿no? Y ahí los del sur decimos, no, yo me quiero gastar lo mío en pensiones, en subir pensiones, en gasto de no sé qué, en gasto de no sé cuántos, y claro, el alemán dice, oiga, si yo tengo pensiones austeras, lo que no va a hacer usted es endeudarme a mí para pagarle a usted las pensiones. Qué fuerte, Miquel, que grabamos contigo una de las primeras pausas de la historia. En la primera temporada, hace ya casi 3 años, sobre las pensiones, el futuro de las pensiones, y sigue tan vigente. Hombre, y más es que va a estar. Es el problema que ha seguido dándose con una patada a la lata para adelante. Y más que va a estar, es la mayor partida de gasto. Cuando tú ahora mismo tenemos un dilema en España, hay que subir el gasto en defensa, ¿no? Hay que subir el gasto en defensa y tiene que pasar al 2% del PIB ya. Y probablemente tenga que subir al 3 o al 3,5 en los próximos años. ¿Qué pasa? Que es que nosotros en España nos gusta gastarnos el dinero en pensiones. Tú miras la partida de gasto del gobierno central, quitando el gas autonómico, y las pensiones y los intereses de la deuda, que se usan en buena parte para pagar lo que no nos llega a las pensiones, eso es la mitad del presupuesto. Entonces tú empiezas a ver desde qué partidas se pueden recortar para tener un incremento de gasto significativo equivalente al 2 o al 3% del PIB, que ahí estamos metiendo 20-30 mil millones de euros de gasto, y es que no hay tanto. O subes impuestos o haces un recorte a partidas con Pero si ya es impopular aumentar el gasto en defensa, venderlo como una bajada de pensiones, ya te digo que así no te lo votan, Miquel. Pero así, como eslogan, no lo veo. Armas o pensiones. No va a pasar nada, pero entonces estamos abocados aquí a subidas de impuestos. Es que si no, no se va a poder pagar. O a más deuda hasta que sea insostenible esa deuda. Ese aumento en defensa que viene derivado de la incertidumbre que ha generado ese cambio geopolítico de dejar de contar con Estados Unidos como garante de la seguridad global. Si al final todo lleva al mismo sitio, todo nos lleva al mismo despacho. Y las empresas típicas como americanas como McDonald's o lo más americano, bueno, los coches, claro, que al final ¿van a hacer caso a Trump y a llevar fábricas al espacio americano, a los
estados que más estaban esperando por esa industria? ¿O eso es algo totalmente delusional, de Lulu, como dicen ahora los jóvenes? A ver, ¿es de Lulu esto? Es totalmente ilógico e irracional hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que también es ilógico e irracional tener a Trump enfadado contigo. Es decir, si Trump te pone en su punto de mira y va por ti, va a hacer todo lo posible para fastidiarte. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues está intentando darle como caramelitos. Está diciendo, sí, todos, Apple que ha dicho, no, tú no quieres que yo fabrique en China, no, pues no te preocupes. No va a haber ningún iPhone que se venda en Estados Unidos, que ya estás limitando un poco el mercado, ya no es todos los iPhones. Ningún iPhone que se vaya a vender en Estados Unidos va a ser fabricado en China, lo fabricaremos en la India. Y tantean un poco a ver esto cómo respira. Como Modi les cae bien, pues entonces sí. O, oye, no, pues un centro de producción sí que lo voy a llevar a Seattle. Igual es un centro que está totalmente automatizado. Pero es así como negocias con tus hijas. Claro, es que eso es tratar al presidente de Estados Unidos como si fuera un ser humano con la inteligencia emocional de un niño de 6 años. Pero es que es como están haciéndolo. Fijaos, o sea, le dan cosas que él pueda... para que él pueda presumir de ellas. ¿Veis cómo he podido hacer esto? Huge. Claro, beautiful. Pero luego realmente intentas que cambie nada o cambie poco o el incremento de coste no sea lo suficientemente prohibitivo como para tener que tomar decisiones más drásticas. Y lo mejor, lo más positivo, lo más tranquilizador que podemos decir para la economía española con respecto a Trump es nuestra irrelevancia. Claro, a ver. Que no se fije en nosotros demasiado. Sí, a pesar de que hay algunos en el gobierno que estarían deseando que Trump nos cogiera bien por la solapa y nos singularizara como el epicentro de todo lo malo que funciona en el mundo. Porque claro, ahí si tú consigues un antagonista como Donald Trump, te puedes erigir como, oiga, porque claro, yo estoy de acuerdo, a ver, si a mí me vas a elegir entre... Pero no he visto en el gobierno más intención en poner antagonista a Elon Musk, así, ¿no? Como, claro. No, pero ya no dicen, no pronuncian las palabras Donald, presidente Trump, hablan de no, esos, no. Ya, pero bájate, toda la escenificación del viaje a China... luego pues aquí ha habido ministros que han dicho, oiga, pues si ustedes no están contentos con nosotros negociamos con China, pues nosotros creemos que es un socio legítimo. Quiere decir, luego pues algún expresidente del gobierno que tenemos tiene muy buena relación con populistas latinoamericanos con los que Estados Unidos, especialmente Donald Trump, no está muy contento. Entonces, yo creo que políticamente un antagonista como Donald Trump, si es la reina de corazones, si no quieres estar en su radar. Mira Elon Musk. Elon Musk se metió en la campaña alemana de la presidencial y cuando entrevistando a la presidenta o a la secretaria general de la AfD, de la Alternativa para Alemania, que es un partido casi filonazi. ¿Y qué pasó? Que Alternativa para Alemania iba subiendo en las intenciones de voto, fue la entrevista con Elon Musk y Elon Musk empezó a hacer campaña por ellos y se frenó el descenso, incluso bajó un poco. Y subió Die Linke. Claro, entonces la percepción de injerencia extranjera hace que a quien apoya a Trump y contra quien vaya Trump, pues pueden estar en los dos lados del Sí, Trump. para las elecciones bien, pero para vender aceite de oliva, ya. Olvídate. Sí, no, para los exportadores fatal. Lo que pasa es que ahí también el impacto macroeconómico es limitado. España es de los pocos países que tienen un superávit comercial con Estados Unidos. Por eso digo que no estamos en el radar de la tabla famosa esa que aparecía el menú del día. Bueno, pero ahí porque estaba la Unión Europea como un solo tal, que de hecho ahí nosotros fuimos perjudicados por ese sistema de cálculo. Tarumba claro, ese. Al meter a toda Europa a toda la Unión Europea sí que tiene un gran déficit comercial o superávit comercial con Estados Unidos, pero España es al revés. España nosotros compramos más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos nos compra. Entonces, si hubiéramos hecho si hubieran singularizado solo por países, habríamos salido... Nos sale a devolver. Con el 10% habríamos salido. Bueno, no sé si queremos que vuelvan a salir a hacer cálculos sabiendo cómo los hacen. Vete a saber lo que metían en esa balanza de pagos fake, que diría el presidente. No sé, Miquel, esto de analizar la incertidumbre y la confusión, tengo mis dudas de si reduce la incertidumbre y la confusión o la hemos aumentado. Porque claro,
abundar en la confusión reduce la confusión, la incertidumbre o la aumenta? Creo que ahora los oyentes tienen más incertidumbre que antes. Hay que acostumbrarse. Lo único cierto es que la incertidumbre está aquí para quedarse. Así que hay que acostumbrarse a vivir con ella. ¿Y eso es certidumbre? Hombre, si desde cierto punto de vista, si tú tienes la certeza de que cada vez va a haber más incertidumbre, al menos tienes algo y puedes tomar decisiones teniendo en cuenta que nada puede permanecer como está y que puede cambiar en cualquier momento. Salvo la sobrasada. Salvo la sobrasada de Mallorca. Eso es uno de los pilares de Occidente, de los pocos que quedan. Pues verás cuando le pongan aranceles. Pues que no se las mandamos, nos las comemos nosotros, para consumo interno. Muchísimas gracias, Miquel, por contarnos un poquito de qué va esto. Muy bien, gracias a vosotros. Un placer, como siempre. Pausa, el podcast del Confidencial, dirigido y presentado por Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz, la coordinación de Antonio Martín y la asistencia técnica y documentación de Íñigo Ita. Seguimos invitándote a pausa y seguimos esperando al día que traigas la sobrasada que nos prometiste hace... Pues mira, el día de hace 100 y pico episodios, Miguel. El día del apagón la traje aquí para alimentar a los 20 periodistas hambrientos que estábamos en esta redacción, que pude llegar a casa, cogí la despensa, traje la sobrasada y nos las comimos. ¿En aquí. serio? Así es. Populista. No olvides suscribirte a la newsletter de Pausa, con recomendaciones y contenidos exclusivos de todo lo que comentamos en el episodio. Encuentras el link en la descripción de tu plataforma de podcast.